Hola a todos, os saluda desde España Javier López López, director de Entrenar Fútbol. Durante estos días voy a compartir con vosotros una serie de introducciones relacionadas con una nueva edición del Máster Pro especialista en metodología táctico-cognitiva. Estos Máster Pro, que existe una opción para entrenadores de fútbol base y otra opción para entrenadores de fútbol profesional, lo que buscan básicamente es que tengáis un amplio conocimiento sobre las características, los principios y dispongáis de todas las herramientas para poder aplicar el método táctico cognitivo con vuestros jugadores y con vuestro equipo. Hoy voy a compartir con vosotros una introducción a los principios de esta metodología. Vamos a analizar qué principios la acompañan y de qué forma la interpretamos. Vamos a empezar analizando el concepto de metodología, que es la ciencia que estudia el método que utilizamos para alcanzar un objetivo. Cuando hablamos de método, hablamos de proceso, hablamos de camino. Dentro de este gran objetivo que para mí tiene la metodología táctico-cognitiva, es preparar al jugador y al equipo para las demandas de un deporte situacional, como es el fútbol. Durante un partido, los jugadores y el equipo tienen que enfrentar y resolver una serie de situaciones de juego. Estas situaciones de juego están siempre condicionadas por la incertidumbre táctica y nosotros lo que vamos a tratar a través de este camino, proceso, a través de este método, es preparar de forma óptima al jugador para las demandas de un deporte como el fútbol. El método táctico cognitivo representa un modo sistemático de entrenar que considera la táctica individual, la táctica colectiva y la táctica operativa como los tres elementos más importantes y sobre los cuales vamos a estructurar de forma específica todo el proceso de entrenamiento. Es decir, la construcción del elemento base, que son los ejercicios, la construcción y el diseño de las sesiones de entrenamiento y la construcción y el diseño de los microciclos de entrenamiento, etcétera, van a tener siempre como elemento fundamental y más importante la demanda táctica desde el punto de vista individual, colectivo y operativo. Vamos a analizar en esta pequeña pirámide un poco estos tres niveles de la táctica en el fútbol. Tenemos el nivel básico, que es el jugador y las variables del juego, es decir, la táctica individual. Tenemos el jugador, el equipo y las variables del juego, que tendría que ver con la inserción del jugador en el aspecto colectivo. Y tenemos luego algo muy importante que es la táctica operativa, el jugador, el equipo, el rival y las variables de juego. Fijaros cómo estos tres niveles de la táctica están presididas por la gran variabilidad que existe en cuanto al jugador, en cuanto al equipo y, por supuesto, en cuanto al oponente al que nos enfrentamos cada fin de semana. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, a través de estos principios que os voy a compartir a continuación, tratar de preparar al jugador y al equipo partiendo de estos tres niveles de la táctica en el fútbol y teniendo siempre muy presente este elemento tan importante que es el de la variabilidad. Vamos a analizar los principios de este método. Empezamos por el principio de especificidad. A continuación os voy a mostrar unas imágenes y vamos a ver qué entiendo yo por especificidad y vais a ver que aunque este principio es común en muchos métodos de entrenamiento, la forma en la que lo interpreto en el método táctico cognitivo es diferente. Vais a ver también la importancia que tiene el principio de la transferencia, un principio muy importante, el del desarrollo cognitivo, sinergia táctica entre todas las capacidades, la repetición sistemática en un contexto abierto, la alternancia diaria de intensidades. Vamos a analizar cómo podemos construir diferentes tipos de intensidades, la creación de un microciclo tipo con la estabilización semanal de cargas y un principio determinante en este método de entrenamiento que es el principio de variabilidad. Vamos a ir analizando a través de algunos ejemplos cada uno de estos principios. Mirad, vamos a empezar por el principio de especificidad. Ahí veis dos imágenes en movimiento. En el lado izquierdo veis un rondo tradicional, que todos lo hemos hecho. A mí me encantan los rondos. Desde que he empezado a entrenar con 13 años, utilizaba mucho este tipo de actividades. Y bueno, al principio lo que todos vemos, lo que todos observamos son este tipo de rondos. En este caso tenéis un ejemplo de un 5 contra 2, donde un equipo en un espacio pequeño trata de mantener la posesión del balón, un grupo reducido de jugadores trata de recuperarlo, siempre situación de superioridad numérica. Y bien, este tipo de rondos tienen un nivel para mí de especificidad muy bajo. Antiguamente yo pensaba que tenían un nivel de especificidad muy alto, hasta que empecé a crear otro tipo de actividades donde siento que ese nivel de especificidad se multiplica. Vale, este tipo de actividad que tenéis en esta imagen, que repito, todos hemos utilizado y todos utilizamos, no significa que esté mal. La pregunta es si podemos conseguir que estos niveles de especificidad se multipliquen. Yo en el método táctico cognitivo siempre os voy a recomendar que el nivel de especificidad sea el máximo.
el más alto posible por diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de actividades no hay una dirección, no hay, esa posesión de balón no tiene como objetivo progresar, avanzar. No suele existir el tema de las transiciones. Algo muy importante es que no existen posiciones específicas. Las posiciones específicas siempre nos permiten trabajar también las funciones específicas. Es una situación estándar, genérica, y yo este tipo de actividades las sustituiría por este otro tipo de rondos, ¿no? Donde, como vais a ver aquí a continuación, al lado derecho, tenemos un rondo. ¿Qué elementos hacen que aumente la especificidad del ejercicio? Fijaros, primero el espacio, es decir, utilizamos un espacio concreto del terreno de juego. No situamos el juego en un espacio cualquiera, lo situamos en un espacio concreto, ¿no? Esto nos permite trabajar no solo la táctica individual, sino la táctica colectiva. En este caso, bueno, pues una salida de presión por el pasillo central ante un equipo que se organiza y presiona también en campo contrario. Por tanto, nos permite trabajar la salida y también nos permite trabajar nuestra presión en campo contrario, en este caso en el interior del área y en su entorno, o incluso desde el punto de vista de la táctica operativa, imaginar que nos vamos a enfrentar a un equipo que presiona de esta manera, bueno, pues nos permite adelantar, anticipar esta situación de presión en un partido. Utilizamos jugadores en posiciones específicas. Esto nos va a permitir que cada uno de los protagonistas de este rondo trabaje funciones también específicas, ya sea con balón, cuando el balón está cerca por delante, cuando el balón está cerca y el jugador sin balón está por delante, por detrás o al lado del hombre con balón. Entonces, nos permite trabajar en este caso en diferentes alturas. Muy importante, nos permite trabajar las transiciones a partir de la pérdida o la recuperación del balón. Y todos estos elementos en combinación hacen que la especificidad del ejercicio aumente, se multiplique. Creo yo que necesitamos hacer ejercicios con una especificidad alta o máxima, utilizando espacios específicos, posiciones y jugadores en posiciones específicas, reproduciendo situaciones de juego específicas y permitiendo siempre que esté presente tanto el momento de ataque-defensa como todas las transiciones. Imaginaos también desde el punto de vista de relación, desde el punto de vista emocional, pues lo que supone hacer un ejercicio del lado izquierdo donde la recuperación y pérdida de balón no trae grandes consecuencias, a un ejercicio como el que veis en el lado derecho donde la pérdida y recuperación del balón genera unas altas consecuencias, tanto para un equipo como para el otro, ¿no? La confianza, la seguridad, la determinación con la que tenemos que desarrollar las acciones, la atención, la concentración que tenemos que tener, es muy diferente en el ejercicio de la izquierda al ejercicio de la derecha. Repito, no significa que este tipo de actividades estén mal, pero bueno, yo hoy os tengo que mostrar qué es lo que nos hace únicos, qué es lo que nos hace diferentes y qué es lo que nos hace innovadores. Y evidentemente la especificidad y el cómo la interpretamos hace que en este método de entrenamiento y reproduciendo estas características, este principio sea diferente. Vamos a analizar ahora el principio de transferencia, que estos principios no tenéis que interpretarlos como algo aislado, sino como una sinergia que hay que generar entre todos ellos y hacen que todavía el método adquiera una mayor dimensión. Fijaros, del lado izquierdo tenemos un clásico rondo también, el clásico rondo 6 contra 2, donde 6 futbolistas en el lado exterior buscan el mantenimiento de la posesión del balón, jugando a 1 o 2 toques, con más o menos velocidad en la circulación de pelota, contra 2 rivales que tratan de recuperar la posesión del balón. Y yo os haría esta pregunta: ¿qué consideráis que tiene una mejor y mayor transferencia al juego? ¿El rondo de la izquierda o el que os voy a proponer aquí en el lado derecho? Aquí en el lado derecho os propongo un ejercicio, también con 8 jugadores, donde empezamos jugando en la zona adelantada un 4 contra 2 más un jugador que protege estas 2 mini porterías. El objetivo del equipo azul es circular el balón, mover al 8, el 10 y mover al 6 y a partir de ahí tratar de enviar el balón al interior de estas 2 mini porterías. El objetivo del equipo rojo es recuperar la pelota y buscar la transición hacia estas mini porterías. Tienen una referencia para poder salir a campo contrario, pueden incluso finalizar de forma directa, lo que nos va a permitir trabajar, aparte del ataque y la defensa, todo lo que tiene que ver con las transiciones. Vamos a ver el desarrollo. Cuando se empezaron a generar los rondos de la izquierda, el aspecto de las transiciones en el fútbol anteriormente
pues se desarrollaba básicamente en dos grandes momentos, ¿no? El ataque y la defensa. Y el aspecto de las transiciones no era tan determinante como lo es en el fútbol moderno. Por lo tanto, hoy necesitamos actividades, incluso ya desde el calentamiento, desde la introducción táctica, que permitan activar todo lo que tiene que ver con las transiciones, ¿vale? Daros cuenta que ahora mismo en el fútbol todo lo que sucede entre el segundo 0 y el segundo 12 tras la pérdida o recuperación del balón es lo que tiene que ver de forma determinante con la consecución de los goles, ¿no? Esto unido al juego a balón parado se lleva un porcentaje elevadísimo de los goles a favor y en contra. Por lo tanto, necesitamos construir ejercicios que tengan una alta transferencia al juego y donde las transiciones sean fundamentales. En la primera actividad, cuando se recupera y se pierde el balón, el ejercicio se detiene, se muere. En cambio, en la segunda actividad, cuando se existe una pérdida o una recuperación del balón, la transferencia hacia lo que le vamos a pedir en el partido a los jugadores, básicamente equipo que recupera el balón, que saque la pelota en la zona de recuperación, ya sea para conservar o para progresar, y equipo que pierde el balón, que se active de forma inmediata para recuperar el balón o que retroceda en bloque para cerrar, en este caso, lo que podrían ser las dos mini porterías. Por lo tanto, es muy importante que nuestros ejercicios no tengan una transferencia ni reducida ni intermedia. Tratar de aprovechar al máximo el volumen de entrenamiento que tenemos para que la transferencia sea siempre de un 100%. Vamos a analizar otro principio, que es el del desarrollo cognitivo. Este principio básicamente lo que busca es que cualquier actividad que nosotros desarrollemos durante el proceso de entrenamiento tenga el cerebro en el modo on, no en el modo off. Busquemos siempre desarrollar el proceso cognitivo. El proceso cognitivo que tiene, generalmente se habla de 3 etapas: percibir, decidir y ejecutar. Yo lo ampliaría a 5, creo que es muy importante. Primero, el conocimiento que tenemos sobre la actividad, en este caso fútbol, que estamos tratando de practicar. Después, la percepción y anticipación situacional. El día de mañana veremos una presentación sobre la táctica individual y la importancia que tienen estos dos elementos. La toma de decisión y la ejecución. No debemos de entenderlo como 5 partes separadas, sino como 5 partes que crean una sinergia entre todas ellas, porque al final lo importante, lo determinante es que nuestros jugadores se enfrentan a una serie de situaciones y lo importante es cómo las resuelven. Y para poderlas resolver de manera rápida, anticipada y eficaz, que es lo que busca el desarrollo del proceso cognitivo, todas estas etapas están interrelacionadas. Fijaros, en el lado izquierdo tenemos una clásica rueda de pases, donde lógicamente todo está muy cerrado, todo está muy determinado desde el inicio del ejercicio. Tenemos 4 jugadores que parten desde 4 esquinas, se separan de lo que puede ser un oponente, y luego tenemos 2 jugadores intermedios que reciben entre líneas, podríamos decir, perfilados, y a partir de ahí tratan de llevar el balón al lado contrario. Durante esa circulación del balón surgen las paredes, surge el concepto del tercer hombre, el separarse de la marca, etcétera, el abrir líneas de pase, y todo es muy cerrado, todo es muy lineal, el cerebro está en modo off y le damos prioridad principalmente a la ejecución, ¿no? A la calidad y la velocidad en los pases, etcétera. Bueno, pues nosotros en el método táctico cognitivo no utilizamos ningún ejercicio que tenga el cerebro en el modo off. ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante desarrollar en todas las actividades el proceso cognitivo. Creemos que es muy importante en un deporte situacional como el fútbol que el cerebro siempre esté en el modo on. Dentro del modo on nosotros podemos construir diferentes niveles de dificultad, ¿no? Este tipo de actividades de la rueda de pases se suele utilizar como calentamiento. Bueno, pues yo os propondría como calentamiento una actividad similar, donde vamos a trabajar mucho la pared, el tercer hombre, el abrir líneas de pase izquierda y derecha para que el hombre con balón se pueda comunicar con nosotros, el no escondernos detrás del jugador que presiona el balón, que ese jugador intermedio tenga esa incertidumbre de saber si puede recibir y girar o tiene que jugar de frente, y vais a ver cómo van a ir surgiendo las mismas acciones prácticamente, pero en secuencias abiertas, ¿no? Donde la incertidumbre táctica es un poquito más elevada. Lógicamente esto sería un ejercicio con el cerebro en modo on, con una dificultad baja. Nosotros podríamos construir, en vez de este 5 contra 2 más 1 que os voy a proponer, pues un 5 contra 5, etcétera, y aumentar la dificultad. Pero para que veáis un poco una correlación entre un calentamiento en modo cerebro off o cerebro. Y yo, desde luego, el método táctico cognitivo, mi sugerencia es que es un elemento fundamental en el juego, la mejora constante del proceso cognitivo. Y además, creo que cuando utilizamos el concepto del calentamiento, debemos de tratar de calentar
no solo el aspecto condicional, no solo el aspecto coordinativo, no solo el aspecto técnico. Debemos de tratar de que en ese calentamiento se vean involucradas todas las capacidades. La capacidad cognitiva, la capacidad de relación entre los jugadores, la capacidad emocional, la parte psicológica, etcétera. Es decir, que todas estas capacidades se vean representadas y la intensidad, lógicamente, va a ir creciendo. Esto sería una actividad para empezar el entrenamiento. Y fijaros, mi propuesta es un rondo donde tenemos 4 jugadores en las esquinas, un jugador intermedio, un poquito reproduciendo lo que estáis viendo en estas imágenes. Tenemos 2 defensores, uno en cada zona, y tenemos luego un tercer defensor que es el que protege las 2 porterías. ¿Por qué el defensor? Porque bueno, el 8, el 10, incluso el 6 pueden girar y buscar esa línea de pase hacia adelante, ¿no? A partir de ahí, como veis, van a surgir las paredes, va a surgir el concepto del tercer hombre, el recibir perfilado. Si puedo girar y atacar la portería con un disparo, ataco la portería con un disparo. Y lógicamente van a surgir también las transiciones, ¿no? El equipo rojo, si recupera, pues va a buscar la finalización en este lado. Bueno, pues yo sustituiría en el método táctico cognitivo. Yo no digo que estén mal las ruedas de pase, pero, repito, os tengo que determinar de forma muy clara qué es y qué no es este método de entrenamiento, y qué utilizamos y qué no utilizamos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? ¿No? Porque no es un capricho, en mi caso es una forma de interpretar el juego y de interpretar el calentamiento, ¿no? Para mí el calentamiento tiene que activar todas nuestras capacidades y desde luego el proceso cognitivo es fundamental. Entonces, cerebro siempre en modo on y a partir de ahí nosotros vamos construyendo lógicamente diferentes intensidades, ¿no? Esta sería una intensidad baja dentro de lo que sería esa idea, ¿no?, de tener el cerebro activo. ¿Y cómo podemos sustituir una actividad cerrada y dirigida por una actividad abierta y donde la incertidumbre siempre está presente? Vamos a analizar otro de los principios, que es el que tiene que ver con la sinergia táctica de las capacidades. Fijaros, del lado izquierdo tenemos una secuencia de juego. Una acción muy interesante. Aquí la veis. Estamos equipo blanco en lo que sería la fase de finalización. Un extremo con el balón controlado cerca del pasillo lateral. Tenemos un delantero centro en el área. Y bueno, fijaros la importancia que tiene la sinergia de las capacidades, ¿no? Vais a ver que hay un elemento determinante dentro de esta acción y cómo una acción que parece condicional, por poner un ejemplo, o coordinativa, se convierte en una herramienta táctica, ¿no? Por eso, en este método, nosotros partimos de que el elemento más importante es la táctica, ¿no? Porque todo, absolutamente todo lo que hace un jugador en el terreno de juego, con y sin balón, en defensa, en ataque, en transiciones, está siempre relacionado con desarrollar una intención táctica, ¿no? Entonces aquí veis el delantero como ante una situación de balón en banda, el delantero tiene una función clara cuando el equipo está en fase de finalización y el balón está en el pasillo lateral. Bueno, pues su función clara y básica es poder recibir el balón en buenas condiciones para poder finalizar. A partir de ahí se presenta una situación de juego donde el hombre con balón está en la banda, tiene un cierto espacio y un cierto tiempo y el delantero centro, como veis en la imagen, bueno, se reconoce acosado, se reconoce presionado, tal y como está colocado el extremo, es el siguiente en recibir el balón, es el siguiente receptor. Para poder cumplir con esa función y esa responsabilidad de ser el finalizador del equipo, tiene que lograr desmarcarse del central, porque en este momento está acosado. Y bueno, ahí veis cómo utiliza una herramienta que es la aceleración, la frenada, el cambio de dirección y ritmo para, primero, atraer al central hacia adelante, generar un espacio libre y él mismo ocuparlo y aprovecharlo. A partir de ahí la coordinación y la conexión con el hombre con balón le permite recibir el balón a la espalda del central y finalizar la jugada. Fijaros cómo en la secuencia de juego, que prácticamente dura 6 segundos, existe una interrelación directa entre todas nuestras capacidades. Por un lado, fijaros la imagen ahora mismo, el delantero percibiendo el estatus del hombre con balón, percibiendo la situación del portero y la portería y percibiendo también la situación del defensor que lo marca, ¿no? A partir de ahí, la toma de decisión de, ante situación de estar acosado, acercarse al hombre con balón, reconocer que el defensor lo persigue. Fijaros la atención que hay que tener en el juego para reconocer estas variables, ¿no? Os puedo garantizar que este delantero, si el central no lo hubiera perseguido, no hubiese actuado de la forma que lo hace, ¿no? Pero reconoce y percibe, reconoce que el central sí sale de la zona, reconoce que lo persigue en ese desmarque de apoyo inicial que hace
Y ahora viene la parte condicional y coordinativa, ¿no? Ese cambio de apoyo, esa frenada, ese cambio de dirección, ese cambio de ritmo. La parte socioafectiva, lo bien que se relacionan en el espacio y el tiempo estos dos jugadores. El balón no se lo da ni antes ni después, se lo dan en el momento exacto para que pueda no situarse en fuera de juego y recibir el balón a la espalda de su defensor con cierto espacio con respecto al portero. La parte técnica, el pase es excelente, pero la recepción también es muy buena. La finalización con portero de frente y rival presionando a su espalda. Y luego pues, la parte emocional, ¿no? El gol, que para un delantero pues, es la emoción máxima. Y para un jugador que juega en banda, que tiene esa doble posibilidad en la fase de finalización, ¿no? Asistir o ser el propio finalizador, es fundamental. Fijaros, ¿cómo podemos desarrollar esta sinergia entre todas estas capacidades? Por ejemplo, para que nuestro delantero reconozca este tipo de situaciones y las pueda relacionar. Bueno, pues tenemos la opción de trabajar esa aceleración, esa frenada, ese cambio de dirección de forma aislada, en el gimnasio, en el terreno de juego, pero también tenemos la opción, que es la que se sugiere en esta metodología, que es que cualquier cosa que nosotros queramos mejorar, la integremos y generemos una sinergia entre todas las capacidades, ¿no? Imaginaos, para trabajar este tipo de secuencias donde el delantero se tiene que desmarcar del central y trabajar estas aceleraciones, estas frenadas, estos cambios de ritmo y dirección, con lo que esto implica desde el punto de vista cognitivo, socioafectivo, de atención y concentración y de emoción en el juego. Bueno, pues aquí vendría la propuesta, ¿no? Un tipo de ejercicio que podríamos trabajar, un doble área donde de la mitad hacia un lado hay un central y un delantero en cada mitad, un portero, un apoyo exterior en amplitud. Para poder hacer gol tenemos que buscar el apoyo exterior y a partir de ahí el 9 tratar de desmarcarse en el área. Para esos desmarques va a ser muy importante todo este tipo de movimientos, todas estas aceleraciones, frenadas, cambios de ritmo y dirección. Y fijaros cómo generando la situación problema, pues estamos trabajando la sinergia entre todas las capacidades, ¿no? Estamos trabajando la relación con el balón. Aquí veis al 9 primero jugando de poste, después el tema de la finalización, la relación con mis compañeros, central, portero y principalmente con el jugador de banda, la atención y concentración en el juego, la parte emocional, porque si desarrollo bien mi acción voy a tener muchas posibilidades de hacer gol, que es un elemento fundamental en un delantero, la parte de relación socioafectiva con el extremo, la parte cognitiva. Y fijaros cómo constantemente pues, estamos tratando a través de los ejercicios de desarrollar estas capacidades. Vamos a analizar ahora otro principio muy interesante, que es el de repetición sistemática en contexto abierto y que viene un poco a multiplicar el efecto de los principios anteriores, ¿no? Del lado izquierdo tenéis una secuencia de entrenamiento muy habitual, un balón profundo, un jugador que va a la línea de fondo y dos atacantes que entran a remate, cruzándose. La oposición única que existe en esta actividad del lado izquierdo es el portero. Estas actividades en contexto cerrado que estamos viendo en el lado izquierdo son actividades un poco con características muy similares a las de la rueda de pase, actividades donde no hay oposición. Sí ahí existe un poquito más de duda o de incertidumbre porque no sabemos a dónde va a generar el centro el jugador de banda, sea el primer palo o el segundo palo, y esto genera un poquito de incertidumbre en los dos rematadores, en el portero, etc. Bueno, este tipo de repeticiones en contexto cerrado las sustituiríamos por este tipo de ejercicios en el método táctico cognitivo donde el contexto es abierto. En este caso va a ser un contexto abierto con un nivel de dificultad bajo, reducido, pero quiero que veáis un poquito la diferencia entre la actividad cerrada y la actividad abierta y cómo podemos construir o modificar las actividades cerebro en modo off, llevarlas al modo on y construir mucha repetición, pero donde siempre exista un nivel mínimo de incertidumbre. Este nivel mínimo de incertidumbre va a ayudar tanto al jugador que centra a acostumbrarse en el venir del balón, en la conducción, en el balón venir en movimiento, si va a centrar al primer toque, en ese trayecto tener la capacidad de identificar el estatus de sus compañeros y rivales dentro del área. Esto es fundamental, esto es determinante para posteriormente escoger si va a haber un centro raso al primer palo, porque ahí es donde está el hombre libre o el que tiene ventaja para rematar, o si el hombre que está con mayor ventaja para poder rematar está en el segundo palo. Para generar esta incertidumbre necesitamos un defensor. En este caso, un defensor que tiene como regla de provocación que una vez que el balón va en tránsito hacia la línea de fondo,
ir a la zona 1 o ir a la zona 2. Es decir, tapar al jugador que va a la primera zona y dejar libre al de la segunda, o claramente marcar al de la segunda zona y dejar libre al de la primera. Esto lo que busca básicamente es la reacción del jugador que va a centrar, identificar, mientras el balón viaja de la C al espacio libre, identificar hombre libre en el área y a partir de ahí ajustar la acción técnica, que va a ser diferente el centro al primer palo que el centro al segundo, ¿no? En un caso estamos dando un centro raso y con tensión, en el otro caso estamos dando un pase elevado para que llegue con ventaja ese jugador del segundo palo. Todas estas repeticiones nosotros también podemos generar diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo, aquí estamos generando un nivel de dificultad donde la variabilidad es muy reducida, pero imaginaros que a esta secuencia de juego le añadiésemos 3 atacantes, 2 defensores que ocupan 2 zonas y dejan libre uno, y aumentando el número de variantes y de variables y de jugadores que implicamos en el ejercicio, vamos haciendo que sea más complejo. Podría ser más complejo también si esa C, aparte de darle el balón al 2, lo presionase por la espalda. Entonces, tanto el que asiste como los que rematan vamos generando diferentes niveles de complejidad, ¿no? Aquí estoy transformando un ejercicio que tiene una complejidad nula o muy reducida en uno que tiene una complejidad un poquito más elevada, pero la variabilidad que nosotros podríamos generar a partir de esta propuesta es muy amplia. Vamos a analizar otro principio, en este caso el de la alternancia diaria de intensidades. Principalmente en esta metodología utilizamos 4 tipos de ejercicios en cuanto a sus intensidades. Cuando hablamos de intensidad, generalmente lo primero que nos viene a la mente es el aspecto condicional. La intensidad para mí tiene muchos más elementos que el aspecto condicional. Tiene que ver con la complejidad, tiene que ver con la dificultad. Vivimos en una era donde el tema del metraje cuadrado, del volumen de jugadores que participan en un ejercicio, de los tiempos, de la recuperación, que son elementos y siempre han sido elementos muy importantes, lo siguen siendo, pero a la hora de generar esta intensidad, esta dificultad, esta complejidad, hay otros elementos que son importantes. ¿Qué elementos son importantes? Uno, el espacio, y dentro del espacio no solo la dimensión o el metro cuadrado que utilizamos por jugador, sino qué vida le damos a ese espacio. Es decir, qué espacio del terreno de juego vamos a utilizar en concreto, va muy a la par de la especialidad, qué jugadores vamos a situar dentro de ese espacio, qué referencias vamos a utilizar dentro de ese espacio, porque os puedo garantizar que este ejercicio que estáis viendo de este lado, al lado izquierdo, ese ejercicio va a tener una intensidad, complejidad y dificultad alta si lo sitúo cerca de una portería y lejos de la otra. En cambio, si este mismo ejercicio yo me lo llevo a la zona intermedia del terreno de juego, la intensidad, complejidad va a bajar, porque un elemento que hace que la intensidad se multiplique siempre es que el juego que nosotros proponemos, y cuando hablo de juego hablo de balón, compañeros, rivales, lo situemos cerca de una portería. Eso hace que la intensidad en todas nuestras capacidades, no solo en la condicional, se multiplique. No es lo mismo jugar el balón atacando bajo presión del equipo contrario a 5 o 10 metros de mi portería, donde la calidad, la complejidad y la intensidad que yo le tengo que dar a esa circulación del balón tiene unas características, que ese mismo balón jugado a 45 metros de nuestra propia portería o de la del rival. La intensidad, dificultad, complejidad, atención, etcétera, que yo tengo que tener, pierde intensidad. Entonces, el factor intensidad, entendámoslo no solo desde el punto de vista condicional, sino desde esa sinergia de capacidades que tenemos que generar. El espacio es un elemento importantísimo. La relación entre jugadores de un equipo y del otro. Nosotros, por ejemplo, en este método de entrenamiento, yo no recomiendo que utilicéis nunca estructuras que van más allá del +2. Es decir, ejercicios donde el equipo con balón o sin balón tiene 2 jugadores más que el equipo contrario, 1 o 2 jugadores más. Esas estructuras que a veces creamos de +5, +6, 14 contra 7, etcétera, yo no os las recomiendo que las utilicéis. Y nosotros en el método táctico cognitivo no la utilizamos directamente. Es decir, vamos a estructuras +1, +2, que son las que luego realmente se reproducen en competición, ¿no? A veces sentimos que hacemos ejercicios con estructuras donde hay mucho desequilibrio y salen, evidentemente salen, 8 contra 4 pues saldrá y saldrá muy bien, pero cuando luego queremos transferir eso al juego y a la competición, esa recreación en un contexto tan sencillo, 8 contra 4, luego no tiene reproducción en el juego, en la competición.
Y esto también es intensidad, es decir, el cómo utilizamos la relación entre jugadores. Incluso también es intensidad y complejidad a qué jugadores ponemos a jugar, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Si tú tienes tu equipo que consideras el equipo titular y lo pones a jugar contra el equipo suplente, un 11 contra 11, en el mismo espacio y con la misma dirección y con el mismo volumen de jugadores, tendrá una intensidad baja. ¿Por qué? Porque evidentemente tu equipo principal contra tu equipo no principal, pues se supone que esos jugadores principales tienen unas capacidades más elevadas que el segundo equipo. Imaginaros ahora que en vez de jugar así los 11 titulares contra los 11 suplentes, haces una actividad donde el equipo de 11 del lado central, lado izquierdo, utilizas en el equipo A los que tú consideras tus titulares y del lado central, lado derecho, ocupas dentro de ese 11 a los que tú consideras los suplentes y en el otro equipo haces al revés. Lo que vas a conseguir es que ese 11 contra 11 tenga para el lado que tú consideras o el sector que tú consideras que tiene más capacidades, pues los vas a enfrentar al extremo izquierdo contra el que tú consideras el lateral derecho titular. Vas a hacer que ese grupo de 11 se encuentre con una dificultad de un tipo y el otro grupo pues se encuentre con una dificultad similar, ¿no? Donde tú colocas a tus jugadores top, los enfrentas a los que tú consideras tus jugadores más top y del otro lado no. Entonces, la intensidad no solo tiene que ver con el espacio, no solo tiene que ver con el tiempo, sino con la propia complejidad o dificultad a la que se van a enfrentar los jugadores a la hora de resolver las situaciones de juego. Yo cuando quiero generar incluso una complejidad por encima de la habitual en el equipo, pues por ejemplo, el equipo sub-15, pues en vez de jugar contra equipo sub-15, pues lo enfrentas al equipo sub-17. Y aunque es un 11 contra 11 en el mismo espacio y con la misma dirección y con una interrelación 11 contra 11, la complejidad se multiplica. En cambio, si le quieres quitar dificultad o intensidad, pues en vez de jugar contra el sub-15, contra el sub-17, juegas contra el sub-14 o sub-13. Vale, entonces, cuando hablamos de intensidad en el método táctico cognitivo, hablamos de complejidad, de dificultad, etc., ¿no? A partir de ahí, 5 tipos básicos de intensidades, lo que sería ejercicios de media intensidad. En los ejercicios de media intensidad, como puede ser ese juego posicional, en este caso es un juego posicional 9 contra 7, tenemos un portero en línea de fondo, los dos laterales dando amplitud y el delantero alargando el espacio de juego en el semicírculo. El equipo rojo tiene 2 alternativas, este ya es un ejercicio donde también utilizamos el principio de la variabilidad. Presionar en esa zona con 6 jugadores o presionar con 7. Si presionan con 6 hay un jugador defendiendo al número 9 y si presionan con 7 el número 9 queda como jugador libre dentro del semicírculo. A partir de ahí, bueno, pues buscar la circulación. ¿Qué hace que este ejercicio sea de media intensidad? Bueno, que utilizamos un espacio cercano a una portería y también un espacio cercano a la línea de medio campo. Utilizamos un espacio amplio, ahí estamos trabajando 45 por 45, que metemos un volumen de jugadores que implica la relación de cercanos, intermedios y hombre con balón. Metemos entre 14 y 20 jugadores. Ahí veis el desequilibrio 9 contra 7. Yo no os recomiendo, repito, situaciones más 3, más 4, menos 3, menos 4. Las considero muy artificiales y que luego no tienen transferencia a lo que va a pasar en el juego. Y el tiempo de trabajo prolongado. En este caso hablaríamos de 2 partes de 6-7 minutos con una micropausa de 2 minutos y ahí estaría lo que podría ser un ejemplo de actividad para el día -5. Las reglas de provocación y continuidad, lógicamente adaptadas a los diferentes objetivos. En este caso, como queremos trabajar mucho la iniciación y mucho también la presión alta y las transiciones que se puedan originar, en este caso siempre va a iniciar el número 1, cualquier interrupción que se produzca en este ejercicio va a reanudar el número 1. Podéis limitar los toques, a mí no es algo que me guste mucho hacer en general, me gusta que sea juego libre, me gusta que el jugador identifique cuándo hay que jugar a un toque, cuándo hay que jugar a 2, cuándo hay que girar y retener, cuándo hay que descargar, etc. Y eso no lo vamos a conseguir si yo le digo a los futbolistas que tienen que jugar a 1 o 2 toques este ejercicio. El jugador se va a comportar de forma cerrada dentro de lo que es un ejercicio abierto, ¿no? Siempre va a aplicar las mismas herramientas, control orientado y pase, si jugamos a 2 toques. Si jugamos a un pase solo va a tener una herramienta a su disposición. Mejorar la toma de decisión es que el jugador tenga varias alternativas, jugar a un toque, 2 toques, 3 toques, conducir y atraer, etc.
y que sepa interpretar cuándo utilizar cada una de ellas. No limitar la toma de decisión a que haces control y pase. Vale, ese es un concepto también que a veces tenemos y confundimos. La toma de decisión no se va a mejorar porque tú decidas aumentar el ritmo de juego y obligues a que todo el mundo juegue uno o dos toques. Mejorarás, sí, la movilidad de los jugadores sin balón, que tendrán que hacer muchas más movilidades, pero condicionarás mucho la toma de decisión del jugador con balón. Tenemos actividades luego para el día -4, que son actividades donde básicamente trabajamos la coordinación del primer anillo, situaciones de 1 contra 1, 1 contra 2. Primer anillo, que es el hombre con balón y el jugador que defiende al que tiene o al que va a recibir el balón. Y podemos añadir algún jugador que acompañe o al atacante con balón o al defensor del atacante con balón. En este caso, por ejemplo, es una situación de 1 contra 2. Fijaros cómo utilizamos también el elemento cognitivo y generamos cierta incertidumbre. Mientras el balón viaja del entrenador al atacante, los que están atrás protegiendo las porterías, mientras el balón viaja, deciden ir a tapar la portería de la izquierda o la de la derecha, generando una portería ocupada y una portería libre. ¿Qué buscamos con esta variabilidad? Que el atacante que va a recibir el balón, mientras el balón viaja, tenga la capacidad de reconocer no solo al primer defensor, sino ubicar al segundo defensor y reconocer la portería libre y la portería ocupada. Para, lógicamente, ese primer control orientado, tratar de dirigirlo hacia donde va a tener más facilidades para hacer gol, que va a ser la portería libre. Ahí veis como el 6 vino a proteger este lado y el 4 busca rápidamente. Y también ese primer defensor, tratar de orientar y llevar al atacante hacia donde tiene la ayuda. En este caso no hay cruce posible, no se cruza el 6 sobre el 4. Lógicamente, una variabilidad que podríamos generar es que si aún así el 4 se va por este lado, generemos el cruce. Estamos en espacios muy cortos y esa ayuda no llegaría tal. Entonces, este tipo de actividades, muy poquitos jugadores, mucho duelo 1 contra 1, 2 contra 1, 1 contra 2, secuencias de juego de cierta duración. Aquí veis cómo tenemos lo que se llaman los relevos. Acaba una pareja, se va y aparece otra pareja que juega. Entonces podríamos hacer secuencias de juego de 2 minutos donde, ahí veis la intermitencia, son 6 jugadores, 2 están descansando, 2 están asumiendo el rol de portero y 2 están haciendo el 1 contra 1. Los iríamos rotando de manera que hacemos una secuencia de poquito tiempo en ese 1 contra 1, hacemos otra secuencia protegiendo las mini porterías y hacemos otra secuencia en modo de recuperación. Haríamos 3 o 4 series de 2-3 minutos y estaríamos trabajando lo que es un ejemplo de alta intensidad. Siempre cerca de porterías, siempre con el objetivo de hacer gol o evitarlo, porque eso es algo que también eleva la intensidad. Este tipo de duelos, si yo los hago cerca de una portería y con el objetivo de finalizar, va a tener una intensidad mucho más alta que si los hago en medio campo, donde el objetivo no sea buscar el gol. Pasamos luego a la intensidad especial de competición, que es lo más parecido al partido. Aquí trabajamos fuerza, velocidad y resistencia de competición y todo lo que tiene que ver con las capacidades de nuestros jugadores en un contexto propio del juego. ¿Esto qué implica? Bueno, implica trabajos en espacio muy amplio, con estructuras completas o con estructuras donde faltan 1 o 2 jugadores, situaciones de 11 contra 11, 11 contra 10, 11 contra 9, 10 contra 10. Es decir, todo ese tipo de situaciones que se puede a lo largo de un partido donde, aparte del 11 contra 11, podamos reproducir situaciones con +1, +2 o -1, -2, que son las que se dan con más frecuencia en competición. Y a partir de ahí, dependiendo de las reglas de provocación y continuidad, generar diferentes contextos de juego. El tiempo va a ser prolongado. Aquí recomiendo en el día -3 acumular 60 minutos de juego. Y esos 60 minutos de juego, bueno, pues los podemos distribuir en 2 partidos condicionados de media hora cada uno, un partido condicionado con 4 partes y generando variables en cada parte, etc. Y luego tenemos la actividad de máxima intensidad, que se utiliza el día -2. Aquí el espacio siempre está relacionado con la proximidad de la portería. Si queremos generar máxima intensidad, estímulos de máxima complejidad, intensidad, tenemos que situar a los jugadores en lo que es finalizar o lo que es evitar el gol. Y a partir de ahí un volumen muy reducido de jugadores
y unas secuencias de juego de mínima duración, muy buena recuperación entre cada repetición y múltiples repeticiones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una estación de 1, tenemos una estación donde el 9 y el 4 se están intercambiando el balón. Cuando el 9 quiera, en vez de devolver el balón, orienta hacia la portería y busca la finalización desde dentro del área. Aquí ya buscamos la estación de 1 contra 1, entrada lateral, por detrás, directo frontal a la portería. Si no mete gol, tiene que pasar a defender esta línea y aquí ya atacarían 2, defendería 1. ¿Veis cómo se incorpora un tercer jugador de fuera? Este jugador se puede incorporar sin balón si el portero detiene o el defensor recupera, o se incorpora con balón si el atacante dispara por fuera y no mete gol. Bien, pues este sería un pequeño ejemplo, ¿no?, del tema de las intensidades. En la intensidad especial de competición trabajamos la coordinación entre todos los anillos, jugador con balón, cercanos, intermedios y alejados. Y en la máxima intensidad utilizamos básicamente el primer anillo y algún jugador del segundo, y siempre en ese contexto de buscar el gol o evitar el gol y las transiciones que puedan originarse a partir de ese momento. Hablamos también del principio de estabilización semanal, que lo que busca un poquito es que generemos un microciclo tipo y asignemos a cada día de la semana una intensidad. Está muy en relación con lo que acabamos de ver hace un momento. Lógicamente, una de las cosas en las que más ha cambiado el fútbol también y que genera un montón de variabilidad es el calendario de competición. Daros cuenta que generalmente teníamos un calendario de competición donde se jugaba un partido a la semana y donde siempre esos microciclos iban de sábado a sábado o de domingo a domingo. Hoy en la actualidad, en casi cualquier categoría, hay microciclos de 6 días, de 7 días, de 8 días, de 9 días y se van reproduciendo durante la competición y van generando mucha variabilidad. Entonces, dependiendo de estos microciclos que nosotros vayamos a tener y de su duración, la idea sería crear una estructura similar cada vez que nos encontremos con un microciclo de la misma duración. De manera que la adaptación del futbolista y del equipo a este tipo de demandas y a este tipo de intensidades esté claramente identificada. Entonces, básicamente, tenemos la baja intensidad, que se trabajaría el día -1, el día previo al partido. Los trabajos de recuperación que irían en el día 0, es decir, en el mismo día del partido, al término del mismo o al día posterior, y las intensidades de media, alta, especial que os comentaba anteriormente. Cada una de ellas tiene un día asignado. Cada una de estas intensidades genera en el organismo una serie de determinados efectos y es muy importante que estas intensidades sean aplicadas para conseguir una buena compensación entre la recuperación del partido anterior y la activación para el partido siguiente, sean aplicados en esos días. Por ejemplo, aplicar unos trabajos especiales de competición el día -2, bueno, pues generaría una fatiga y una reducción de eficacia deportiva si jugamos 2 días después. En cambio, en el día -3 genera una supercompensación adecuada y nos permite que el jugador llegue plenamente preparado, que ese es el objetivo principal. El jugador y equipo lleguen perfectamente preparados para las demandas del juego. ¿Cómo vamos a construir estas diferentes intensidades? Bueno, pues como veis anteriormente, básicamente jugando con la variabilidad en cuanto al espacio. Y cuando hablamos de espacio, repito, no solo el metraje cuadrado. Para mí es mucho más importante el cómo llenamos ese metraje cuadrado, no solo de jugadores, sino de referencias, porterías, áreas, si va a haber esas áreas, si van a existir esas porterías, qué zonas del campo específicas vamos a utilizar. Creo que todos los ejercicios, y muy en relación con el principio de expedición, tienen que tener un espacio concreto, el terreno de juego, no un espacio cualquiera, sino un espacio concreto, y que realmente esos espacios concretos estén relacionados con esas posiciones concretas que nosotros utilizamos. El tiempo, y cuando hablamos de tiempo, la duración de la secuencia de juego, la duración de las pausas. Hay en sesiones donde la pausa es tan importante como la propia secuencia de juego en sí, como puede ser el día de máxima intensidad o de alta intensidad. El volumen de jugadores, ejercicios de anillo 1, donde trabajamos básicamente los duelos 1 contra 1 con alguna ayuda alrededor, ofensiva o defensiva. Ejercicios de anillo 1 y 2, donde utilizamos al jugador con balón y los apoyos cercanos, 2, 3 o 4 jugadores cercanos, 2, 3 o 4 rivales cercanos. Los ejercicios de anillo 1, 2 y 3, donde utilizamos hombre con balón, cercanos e intermedios. Un intermedio, 2 intermedios, 3 intermedios, 4 intermedios, más los cercanos.
y ejercicios donde utilizamos el equipo completo, ¿no? Anillo 1, 2, 3 y 4, donde a ese hombre con balón, cercanos, intermedios, y le añadimos los alejados, tanto desde el punto de vista ofensivo y defensivo. Y luego la relación entre cuántos jugadores atacan, cuántos jugadores defienden. Yo en mi caso, repito, no recomiendo nunca ejercicios con estructuras que superen el +2 o el -2. Y por último, las reglas, todo lo que tiene que ver con las reglas de provocación, corrección y continuidad. Estos 4 elementos, jugando con ellos y creando variabilidad, en las reglas introducimos el resultado, etcétera. Son elementos que nos van a ayudar a generar muchísima variabilidad y estos diferentes tipos de intensidades, entendidas, eso sí, desde el umbral de todas nuestras capacidades. Os voy a mostrar un ejemplo de sesión o de estructura para una sesión, por ejemplo, de media intensidad. Así vemos también la construcción de una sesión. Lógicamente habría un diseño previo, un porqué de estos objetivos. Tendríamos la explicación de objetivos y contenidos con los jugadores. Y luego tendríamos ya lo que son las actividades en sí, ¿no? Donde en este caso vamos a trabajar desde el punto de vista ofensivo todo lo que tiene que ver con el juego en el primer y segundo tercio, y a partir de ahí le vamos a dar continuidad, lógicamente. Pero principalmente vamos a trabajar, progresar en el inicio del juego y desde el punto de vista defensivo, organizarnos y presionar en campo contrario y todas las transiciones que se originan a partir de las pérdidas y recuperación del balón, principalmente en nuestro propio campo. El equipo con balón va a tratar de avanzar, va a tratar de progresar y ahí vamos a añadir como objetivos secundarios la creación y finalización en campo contrario. Entonces, a partir de ahí construimos una serie de actividades que están todas íntimamente relacionadas. Estamos en el día -4, media intensidad, por lo tanto vamos a utilizar espacios relacionados con la proximidad a una portería y el espacio intermedio, un volumen de jugadores entre 14 y 20 futbolistas, secuencias de tiempo de larga duración. Entonces empezamos con una introducción táctica con rondos 4 contra 2 más 1. Fijaros cómo los rondos ya yo tengo a todo el equipo posicionado, colocado. En el rondo central, porteros centrales y medio centro, contra 2 delanteros y un medio centro que presiona. En las bandas tengo al lateral, extremo, media punta de ese sector y un delantero, trabajando contra un central, un lateral y un extremo, que son los que en este caso están haciendo la presión. Lógicamente voy a trabajar por secuencias temporales de 4 partes de 3 minutos y cada 3 minutos yo voy a ir cambiando a este 3, a este 11, a este 5. Los voy a ir cambiando con estos otros jugadores que están en estos otros rondos, de manera que trabajemos defender y transitar a la ofensiva y también trabajemos atacar y reaccionar a la pérdida. El objetivo en ambos equipos, equipo azul, movilizar a los de rojo y finalizar en las mini porterías, y equipo rojo recuperar el balón en las bandas, buscar el gol en las mini porterías y por dentro buscar el gol en la portería central. Fijaros cómo aquí ya resumimos todos los principios que os comentaba anteriormente. Segunda actividad, juego posicional 9 contra 7, donde vamos a tratar desde salida de portero de llevar el balón a campo contrario, atravesando en conducción o con pase y recepción a la espalda el pasillo central. Vamos a utilizar el principio de variabilidad y veis cómo presionan con 6 el equipo rojo. Cada vez que reinicia el juego el portero, el equipo rojo cambia su estructura defensiva. Fijaros cómo ahora el 5 se une. Vale, antes teníamos aquí una estructura donde el rival presionaba con 6 y ahora tenemos una estructura donde el rival presiona con 7 y queda como un hombre libre ahí a la espalda el número 9. Alternar juego corto, alternar el juego corto con el juego largo, el ataque posicional con el ataque directo, etc. Esto ya serían herramientas de táctica colectiva, de táctica operativa, etc. Vamos a trabajar 2 partes de 7 minutos y medio. Ahí veis el espacio 45 por 45 más el semicírculo más el área. Vamos a hacer aquí una situación táctica, ya con casi el equipo al completo. Trabajamos aquí una situación 7 contra 6 y a partir de la línea de puntos 4 contra 4. La idea es conectar con el número 10 y tenemos 2 formas de jugar con este jugador entre líneas. Buscarlo de forma directa, para que reciba, gira y hagamos un ataque 4 contra 4 más portero, o buscando al 9 para que el 9, tercer hombre, descargue de frente y a partir de ahí buscamos el ataque 4 contra 4. Más portero, utilizamos casi todo el campo con la portería situada en el área, prácticamente unos 75 metros y la anchura máxima del terreno de juego. Y de forma intermitente vamos a hacer 2 partes de 10 minutos, donde vamos a ir cambiando cada 10 minutos los roles de los 2 equipos.
siempre reinicia equipo azul durante estos 10 primeros minutos y ahí veis, evidentemente activamos todo lo que es las transiciones a partir de la pérdida y recuperación del balón. Y vamos a terminar con un partido táctico donde vamos a hacer 2 partes de 12 minutos, campo completo, vamos a situar equipo azul, que es el que va a iniciar el juego y reaccionar a la pérdida, y equipo rojo que tiene que defender 2 porterías, una portería adelantada y la portería en la línea de fondo. ¿Qué busco con estas 2 porterías? Bueno, uno, que el equipo rojo mantenga la presión alta el mayor volumen de tiempo posible y que aprenda también a cambiar el posicionamiento en caso de juego profundo y que el equipo azul tenga siempre las 2 alternativas de combinar y finalizar aquí, pero que también pueda utilizar el espacio a profundidad, todo este espacio libre, para ocuparlo, aprovecharlo y buscar la finalización en la segunda portería. En este caso, como regla de continuidad, vamos a reanudar una vez con saque del portero y con otra vez con saque de banda desde campo propio, zona retrasada. Vamos a generar esa variabilidad de inicio de juego y vamos a hacer 2 partes de 12 minutos. Cada 12 minutos vamos a ir cambiando los roles de los 2 equipos. Mi recomendación sería ya en la parte final añadir siempre una acción a balón parado. Todos los días creo que deberíamos de trabajar lo que tiene que ver con las ABPs, lo que es el diseño de un movimiento y luego ya ir incorporando esos movimientos que tenemos bien trabajados a las reglas de continuidad de este tipo de ejercicios. Bueno, esto sería así de forma un poquito rápida, pues un ejemplo, ¿no? de cómo utilizar el día, en este caso -4, y de cómo utilizar todos estos principios aplicados a una sesión de entrenamiento. Fijaros cómo espacios específicos para todos los jugadores desde que empieza hasta que termina la sesión. Si soy portero, actúo como portero y con las funciones de un portero, centrales, laterales, desde el segundo 1 hasta que termina la sesión. Posición, todos los ejercicios son posicionales, es decir, en todos los ejercicios el jugador parte de su posición natural. Esto le permite trabajar todo lo que tiene que ver con la táctica individual, funciones, situaciones y el empleo de herramientas específicas adaptadas a ese espacio en el que juega, a esa posición concreta y a esas situaciones que se le van presentando de forma concreta y específica. Trabajamos el modelo, trabajamos las estructuras, los sistemas, etc. Y por último, y no menos importante, bueno, pues vamos a hablar un poquito del principio de variabilidad a través de este ejemplo que os voy a mostrar, ¿no? Nosotros generalmente cuando construimos un ejercicio hacemos lo que veis aquí en el lado estable, ¿no? Muchos espacios reducidos, simplemente lo que hacemos es reducir el espacio, reducir el volumen de jugadores y jugar, por ejemplo, un 4 contra 4 más porteros, sin más. Otra forma de interpretar los espacios reducidos es poniendo reglas, o reglas de provocación, en este caso, bueno, pues relacionadas con el espacio y la forma de ocuparlo. Fijaros, aquí tenemos un ejercicio donde trabajan 2 centrales, un medio centro y un delantero. En el caso del equipo rojo y en el caso del equipo azul trabaja también un portero. Vamos a generar una situación 4 contra 5 o 5 contra 4, ¿no? Dependiendo de quién tenga el balón. Hay una pequeña variabilidad en este ejercicio ya de por sí, tiene que ver con el espacio. El equipo rojo, sus centrales están en campo contrario, su medio centro al borde del área y su delantero en el área del rival. En cambio, en el equipo azul, los 2 centrales están cercanos a su portería, medio centro cercano a su portería y delantero cercano a lo que sería la línea de medio campo. Aquí ya tenemos una variabilidad que es importante tener presente porque, dependiendo del espacio en el que me encuentro, la forma de jugar y de comportarme también es diferente. No es lo mismo el delantero en el área del rival y las funciones y situaciones que tiene que enfrentar que el delantero cuando nuestro equipo está en campo propio tratando de salir o superar esa presión que ejerce el rival. A partir de ahí, ¿en qué consiste el ejercicio? Tenemos 2 centrales en la zona 1, un medio en la zona 2 y un delantero en la zona 3. Ambos equipos empiezan con la misma estructura. En defensa no nos podemos cambiar de zona, por lo tanto siempre tendremos 2 atrás, más el portero en el caso del equipo azul. En el caso del equipo rojo, 2 atrás, no hay portero a la espalda, un jugador en el medio y un jugador arriba. En ataque, ¿qué vamos a buscar? Que uno de esos 2 centrales salga a la segunda zona con el balón controlado, aquí lo tenemos, genere
este 2 contra 1. A partir de ahí, fijar y tratar de soltar la marca de este jugador y a partir de ahí hacerle llegar el balón de forma directa o utilizar al 9 como soporte tercer hombre para que ahora este jugador se incorpore a la última zona y finalicemos 2 versus 2. Nos quedaríamos 1 contra 1, 1 contra 1 en zona intermedia, 2 contra 2 más portero en el caso del equipo rojo o 2 contra 2 en el caso del equipo azul. Ahí lo veis, la misma idea, circulación, sacar un central a medio campo, aprovechar esta superioridad que tenemos en la primera zona para generar con la incorporación con balón controlado a la segunda. En este caso hay pase directo y finalizar 2 contra 2. El equipo azul finaliza atravesando, conduciendo esta línea o con pase y recepción a la espalda y el equipo rojo finaliza con disparo. Como vamos a hacer 4 partes de 3 minutos, cada 3 minutos vamos a cambiar la orientación de ambos equipos. Bueno, pues este sería el segundo tipo de espacios reducidos, es decir, aquellos espacios reducidos donde utilizamos algunas normas concretas que generan situaciones que nosotros queremos reproducir con mucha frecuencia, ¿no? En este caso, la incorporación de ese central a medio campo en conducción, una función que en el fútbol moderno es muy importante. Y esto sería el ejercicio desde el punto de vista estable, ¿no? Donde constantemente ambos equipos, con esta variabilidad del espacio, están enfrentando la misma situación. ¿Qué viene a decirnos el principio de variabilidad? Es que nosotros podemos construir dentro de esta idea diferentes intensidades. Vale, este ejercicio, que tiene una complejidad baja o media, nosotros lo podríamos convertir en un ejercicio con una complejidad y una intensidad mucho más elevada jugando con otras opciones. Vamos a ver cómo generar la inestabilidad y cómo aumentar la variabilidad de este ejercicio y cómo aumentar su complejidad. Fijaros, partimos de esa estructura y nosotros lo que vamos a hacer es que al equipo defensor le vamos a dar 3 alternativas. Y cada vez que el equipo azul o el equipo rojo reinicien el juego, ellos tienen que utilizar una alternativa diferente. ¿Qué alternativas le vamos a dar al equipo que defiende? Le vamos a dar alternativa número 1, que ocupen las zonas así como lo veis en la imagen. 2 atrás, 1 en el medio y 1 arriba. Segunda variante, que cuando inicie el juego el equipo azul o el equipo rojo ocupe la zona adelantada con 2 defensores, la zona intermedia con un jugador y la última zona con un jugador. Es decir, ya no presionaríamos con un delantero, presionaríamos con 2, seguiría un jugador en el espacio intermedio y en vez de tener 2 centrales en la última zona, solo tendríamos 1. Tercera variante, que presionemos con 1 en la zona adelantada, con 2 en la zona intermedia y con 1 en la zona retrasada. Esto va a generar para el equipo con balón y para el equipo sin balón 3 situaciones diferentes. ¿Qué buscamos con la variabilidad? Que cada secuencia de juego, el equipo y el jugador se enfrenta a un contexto diferente. Este contexto tiene que identificarlo y tiene que resolverlo. Ni nosotros mismos como entrenadores, cuando ponga en movimiento el portero en el caso del equipo azul o un central en el caso del equipo rojo, sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar, porque esa decisión corresponde al equipo que le toca defender. Sí sabemos que se van a producir, por ejemplo, estas 3 variantes y que estas 3 variantes van a provocar contextos diferentes. Vamos a verlos, vamos a ver qué contextos generan. Fijaros, en la primera variante genera el concepto y el contexto que ya veíamos en el modo estable. Un central va a conducir, va a salir a buscar la superioridad en la segunda zona, pase directo, tercer hombre usando al 9 y la finalización en igualdad numérica 2 contra 2. Hemos cambiado la regla de continuidad, en este caso, en estos 3 primeros minutos, siempre reinicia el equipo azul, da igual si la pelota le corresponde al rojo o al azul, siempre va a reanudar el azul. Fijaros como aquí el equipo rojo ya opta por otro posicionamiento. 2 arriba, 1 y 1. Nos pasa mucho en competición, que por ejemplo nos gusta salir jugando desde atrás, vamos ganando el partido, queda poco tiempo y el rival asume un mayor riesgo. ¿Y cómo lo asume? Pues por ejemplo pasando y adelantando jugadores e igualándonos, por ejemplo, en la línea defensiva, en la línea mediocampo. Y provocando que en la última zona, donde antes había 2 centrales contra un delantero, le aparezca una situación de 1 contra 1. Fijaros cómo ahora
seguimos teniendo una superioridad a la que nos brinda el portero, pero también tenemos la alternativa de buscar al hombre adelantado y que busque esa situación de 1 contra 1. Si los delanteros escogen o van a apretar al portero, situación de hombre libre, y fijaros cómo ahora hemos conseguido librar al central, pero claro, si el 6 sigue en la zona intermedia, aquí provocamos que se queden 2 de rojo contra 1 de azul, lo cual si logra recuperar el equipo rojo, mucha facilidad. Fijaros cómo aquí el 6 ya tiene que asumir un rol diferente y utilizar ese desdoblamiento, ¿no? Sale el central y yo paso a ocupar su posición y su función. A partir de ahí, situación de 1 contra 1, finalización. Y fijaros cómo ahora, en la tercera variante, el equipo rojo, 1, 2, 1. Vamos a tener facilidad para salir y que un central gane la posición en medio campo y vamos a tener más dificultad ahora para poder progresar. Fijaros ahí cómo hay un desdoblamiento entre el 9 y el 6 y en este caso elegimos terminar con el balón al espacio. Bueno, pues este es el principio de variabilidad, es decir, que nosotros tratemos de construir ejercicios donde la inestabilidad sea más o menos alta. Lógicamente es un principio que permite que seamos flexibles, como su nombre indica, no rígidos. ¿Está mal hacer ejercicios estables? No, para nada. En el primer nivel de dificultad está muy bien que hagamos ejercicios estables. Pero a medida que nuestros jugadores van mejorando el desarrollo de su proceso cognitivo, tenemos que crear estímulos diferentes. Tenemos que mantener el cerebro no solo en modo on, sino on más. Es decir, multiplicando y potencializando eso. Y solo lo vamos a conseguir creando esta inestabilidad, creando estímulos diferentes, creando que en cada secuencia de juego aparezca algo diferente que obligue al jugador a identificar y a resolver utilizando herramientas diferentes también. Lo que nos sirvió en la secuencia anterior, quizás ante una nueva secuencia con un contexto diferente, tenga que utilizar también herramientas y resolverlo de forma diferente. Y esto es lo que busca el principio de variabilidad. Entonces, repito, en los espacios reducidos generalmente he visto de 3 tipos, donde solo reducimos el espacio y el volumen de jugadores y trabajamos X tiempo, sin más. Espacios reducidos con ciertas reglas, condiciones tácticas, en modo estable, y ahora lo que nos viene a añadir el principio de variabilidad es la generación de más variantes dentro del mismo ejercicio y de crear estos contextos inestables. Para mí es el futuro de la metodología de entrenamiento y es el método unido a todos los demás más importante que tiene esta metodología de entrenamiento. Os mando un saludo. Todos aquellos que tengáis interés en conocer la convocatoria del Máster Pro Especialista en Metodología Táctico-Cognitiva, va a dar inicio el 5 de octubre. Todos aquellos que estéis interesados, tanto si sois entrenadores de fútbol base como si sois entrenadores de fútbol profesional, hay un máster destinado a cada uno de estos 2 niveles y a través de ese número de contacto con mucho gusto os voy a atender, os voy a hacer llegar toda la información y aquellos que deseéis incorporaros a la nueva generación que va a arrancar el 5 de octubre, pues estaremos encantados de recibiros y de conocer este método de entrenamiento que, bueno, espero y deseo que el día de hoy os haya sido capaz de mostrar lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes y lo que nos hace innovadores. Os mando un saludo para todos y que tengáis una excelente semana.